Mi hermana y mi esposo me hicieron creer que estaba loca para robar mi herencia. Nunca pensé que las personas que más amaba en este mundo se convertirían en mis peores enemigos, pero supongo que el dinero saca lo más podrido de los seres humanos. Todo empezó hace casi 2 años, cuando mi abuela materna falleció. Ella siempre fue muy cercana a mí, más que a mi hermana Paula. Mi abuela era una mujer de negocios, alguien que construyó un patrimonio sólido a base de esfuerzo, y antes de morir, decidió dejarme la mayor parte de sus bienes, incluyendo la casa familiar y una cuenta de ahorros bastante generosa. Paula recibió una parte, claro, pero no fue ni de cerca lo que yo obtuve. En ese momento, mi esposo Miguel se mostró como mi mayor apoyo. Me abrazaba, me decía que me lo merecía y que juntos cuidaríamos ese legado. Pero poco después de que se leyera el testamento, las cosas empezaron a ponerse extrañas en nuestra propia casa. Al principio fueron detalles insignificantes. Yo juraba que había dejado mis llaves en la mesa del recibidor, pero aparecían dentro del refrigerador. Miguel se reía con suavidad y me decía que seguramente estaba estresada por el duelo. Luego, empecé a olvidar citas importantes. Mi jefa me llamaba molesta porque no me había presentado a una reunión que yo no recordaba haber agendado, a pesar de que Miguel aseguraba que me vio anotarla en mi calendario. La sensación de que mi mente me estaba traicionando empezó a devorarme por dentro. Paula venía a visitarme casi todos los días, siempre con una mirada de lástima que me hacía sentir pequeña. Me decía que nuestra tía abuela había tenido demencia a una edad temprana y que tal vez yo estaba pasando por lo mismo. Yo solo tengo 34 años, así que la idea me aterraba. Miguel empezó a darme unas vitaminas que, según él, le había recomendado un médico amigo para la concentración y la memoria. Confiaba ciegamente en él, así que me las tomaba todas las mañanas sin dudar. Sin embargo, en lugar de mejorar, me sentía cada vez más nublada, como si viviera dentro de una neblina constante. Un día, mientras buscaba un cargador en el despacho de Miguel, encontré algo que me detuvo el corazón. Era un cuaderno pequeño, escondido detrás de unos libros de contabilidad. Al abrirlo, vi mi nombre en la primera página. Estaba lleno de anotaciones con fechas de los últimos meses. Eran instrucciones detalladas: mover las llaves a las 8 de la mañana, borrar recordatorios del celular a las 10, cambiar la dosis de las pastillas azules. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No estaba perdiendo la razón, estaba siendo víctima de un plan maestro de gaslighting. Lo que más me dolió fue ver la caligrafía de Paula en varias de esas notas. Mi propia hermana estaba ayudando a mi esposo a volverme loca. Me quedé helada cuando escuché la puerta principal abrirse. Era Miguel regresando del trabajo antes de lo previsto. Cerré el cuaderno, lo puse exactamente donde estaba y salí del despacho tratando de respirar con normalidad. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que las vitaminas que me daba eran en realidad sedantes fuertes mezclados con algo que me mantenía en un estado de confusión permanente. Decidí que no podía enfrentarlo sin pruebas sólidas, porque si lo hacía ahora, simplemente dirían que era otro de mis delirios. Pasaron 3 semanas en las que fingí tomarme las pastillas. Las escupía en el baño apenas Miguel se daba la vuelta. Poco a poco, la niebla en mi cabeza empezó a disiparse. Empecé a grabar conversaciones con mi celular escondido. Un día, mientras fingía dormir una siesta, los escuché hablar en la cocina. Paula decía que ya era hora de que firmara el poder notarial. Miguel le contestó que todavía necesitaba un par de episodios más de desorientación frente a testigos para que nadie dudara de que yo no era capaz de administrar mis bienes. Mi propia hermana sugirió que tal vez deberían considerar internarme en una clínica de reposo por unos meses para facilitar el proceso de transferencia de la herencia. Se reían mientras planeaban cómo repartirse mi vida. Me costó cada fibra de mi ser no bajar y gritarles toda su verdad, pero sabía que necesitaba ser más inteligente que ellos. Fui a un laboratorio privado a que me hicieran un análisis de sangre para documentar las sustancias que habían estado en mi sistema. También instalé cámaras ocultas en los lugares donde ellos solían esconder las cosas que luego yo no encontraba. El nivel de maldad era increíble. Miguel entraba a la habitación mientras yo dormía para desajustar mi reloj despertador y luego me despertaba gritando que era tarde, solo para que yo entrara en pánico. Estaba documentando cada traición. El momento de la verdad llegó en la cena de cumpleaños de mi papá, hace unos 10 días. Estábamos todos en la mesa, mis padres, Paula, Miguel y otros familiares cercanos. Miguel se levantó para hacer un brindis, actuando como el esposo perfecto y preocupado. Empezó a decir que estaban muy preocupados por mi salud mental y que, con mucho dolor, habían decidido que lo mejor para mí era ceder la administración de la herencia de mi abuela a Paula para que yo pudiera enfocarme en mi recuperación. Mis padres, que no tenían idea de nada, se veían angustiados y confundidos. Paula incluso soltó unas lágrimas de cocodrilo diciendo que ella solo quería lo mejor para su hermanita. Fue entonces cuando me puse de pie. Mi voz no tembló. Saqué mi teléfono y lo conecté a la bocina inteligente de la sala. Reproduje el audio donde Miguel y Paula discutían cómo internarme y cómo se repartirían el dinero de la cuenta de ahorros de mi abuela. El silencio que siguió fue sepulcral.
Las caras de mi hermana y mi esposo pasaron de la suficiencia al terror absoluto en un segundo. Mi papá se levantó furioso, exigiendo una explicación, mientras yo sacaba de mi bolso los resultados del laboratorio y las fotos del cuaderno de notas de Miguel. No pudieron decir nada. La evidencia era tan abrumadora que cualquier mentira sonaba ridícula. Edit 1. Ha pasado un mes desde esa cena y mi vida ha dado un giro total. Esa misma noche saqué a Miguel de la casa con ayuda de mis primos y le entregué los papeles del divorcio al día siguiente. No hubo negociación posible. Le advertí que, si se atrevía a pelear por un solo centavo de los bienes compartidos, presentaría los audios y las pruebas de las pastillas ante la policía por intento de envenenamiento y fraude. Se fue con la cola entre las patas, sabiendo que tenía las de perder. Con Paula la situación ha sido más complicada. Mis padres están destrozados. Mi mamá no deja de llorar porque no puede creer que su hija mayor fuera capaz de algo tan atroz. Paula intentó pedirme perdón diciendo que Miguel la manipuló y que ella solo necesitaba el dinero por unas deudas de juego que nunca nos contó, pero no le creo ni una palabra. He cortado todo contacto con ella y le he prohibido la entrada a mi propiedad. La traición de una hermana se siente como una herida que nunca termina de cerrar. He empezado terapia para lidiar con el trauma del gaslighting, porque a veces todavía me sorprendo revisando 3 veces si dejé las llaves en su lugar, temiendo que esto sea un sueño y que sigo atrapada en su juego. Actualización 2. Ya han pasado casi 8 meses desde que todo explotó y finalmente siento que recuperé las riendas de mi existencia. El divorcio de Miguel salió rápido y él se mudó a otra ciudad. Supe por amigos en común que perdió su empleo porque la noticia de lo que intentó hacerme llegó a oídos de sus jefes. En cuanto a Paula, las cosas terminaron de la peor manera para ella. Al verse sin el apoyo económico que esperaba de mi herencia y con sus deudas de juego aumentando, terminó perdiendo su departamento. Mis padres decidieron no recibirla en su casa hasta que no busque ayuda profesional seria, y aunque me duele ver a mi familia fracturada, sé que no fue mi culpa. Yo solo me defendí de quienes querían destruirme. He usado parte de la herencia de mi abuela para crear una fundación que ayuda a mujeres víctimas de violencia psicológica y patrimonial. Me di cuenta de que muchas personas pasan por lo mismo y no tienen los recursos o las pruebas para defenderse como yo lo hice. Mi abuela estaría orgullosa de ver que su dinero está sirviendo para algo bueno y no para alimentar la codicia de 2 personas sin escrúpulos. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado ese cuaderno. Probablemente hoy estaría encerrada en algún centro psiquiátrico, medicada y sin nada a mi nombre. Esa idea me da escalofríos, pero también me da la fuerza para seguir adelante y valorar mi libertad cada día. Aprendí que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te cuida y te respeta. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.